Mi primer día en Canadá. En 2019 decidí emprender una aventura e irme a vivir 10 meses a Canadá. Esta etapa de mi vida fue una de las más inestables que he experimentado, pues hubo días extraordinariamente tristes, lo cual me hacía querer regresar corriendo a México, pero otros llenos de felicidad, en donde quería que se congelara el tiempo y quedarme ahí. Mi primer día comenzó como en las películas. Desperté muy tarde, ya estaba cansada por el viaje del día anterior. Solo había conocido a la que iba a ser mi host mother. Me faltaba conocer a los 4 niños con los que iba a compartir la casa, sus hijos. Me quedé en mi cuarto hasta en la tarde, cuando llegó Ashley, con el que sería mi hermano los próximos meses. Cenamos y propuso ir a caminar y jugar con Kenneth en la playa. Camino allí y puse atención en las calles del pueblo, pues para mí siempre ha sido importante saber en dónde estoy, cómo llegar a ciertos lugares y pues en este caso regresar a mi nueva casa. Juro que puse toda mi atención, pero al final de cuentas era tan chiquito sin calles principales que lo hacía más y más confuso. La playa estaba a 10 minutos de la casa. En un abrir y cerrar de ojos ya estábamos ahí. Era hermosa y muy solitaria, gracias al frío de otoño. Pasé una tarde muy agradable, pero todo cambió cuando Ashley me dijo que esa misma noche tenía una fiesta de bienvenida con los demás internacionales que acaban de llegar al pueblo y algunos estudiantes de la escuela, con la intención de que nos conociéramos antes de entrar a la escuela. Los nervios me estaban matando, pues iba a conocer a las personas con las que posiblemente iba a ser amiga. Llegué tarde, ya estaban todos ahí esperándome para que nos presentáramos. Cuando entré había todo tipo de personas. Tenía mucho miedo, pero de repente caí en cuenta de que había una cara conocida. Era Kira, una ex niñera de Ashley, con la que yo ya había hablado desde hace unas semanas. Ella se encargó de ponerme al tanto de cómo estaba la dinámica en la escuela y otras cosas. Pero lo que más me llamó la atención es que me pidió que tuviera cuidado con un niño llamado Ashton, ya que golpeaba a los internacionales y acosaba a las niñas. La noche resultó ser muy placentera, pues todos eran muy amigables y les interesaba saber de dónde venía cada uno de nosotros y por qué razón habíamos decidido emprender esta aventura. Conocí a un español, Darío. Él era el único que hablaba mi idioma, por lo tanto me quedé platicando con él casi toda la noche. Me contó que vivía a una cuadra de nuestra preparatoria, lo cual me emocionó, pues yo vivía enfrente de la escuela. La noche continuó y todos comenzaron a irse a su casa. El problema era que Ashley me había mandado un mensaje en donde me decía que no podía pasar por mí, ya que el bebé ya se había quedado dormido y no tenía con quién dejarlo. El pánico me inundó, no sabía qué hacer. En este pueblo no existían ni los taxis. En mi desesperación comencé a pensar que era una buena idea irme caminando, pero no sabía en dónde estaba y no tenía datos para usar Google Maps. Darío se dio cuenta de mi preocupación y me preguntó qué pasaba. Le conté y sin pensarlo me propuso que él podía llevarme a casa. Con pena le contesté que sí. Él procedió a preguntarle a su familia si había problema con llevarme a casa y enseguida le dijeron que no. Las personas de allá son muy amables. Pasaron unos minutos y él me dijo que ya habían llegado por nosotros. Cuando salimos estaba lloviendo muy feo y todavía no llegaban. Esperamos bajo la lluvia muy incómodos. Cuando de repente llega una camioneta muy grande y con mucha prisa. Bajan la ventana y comienzan a gritarnos lo que parecía una mujer de cabello claro. Estaba manejando y a su lado se encontraba lo que parecía un señor. Pero al acercarme por completo para subirme me percaté de que era un niño de nuestra edad el que estaba manejando y en la camioneta habían otros dos. Confundida, me le quedé viendo a Darío, esperando una explicación. Él me comentó enseguida que ese era su host brother y que venía con sus amigos porque no había podido ir su mamá por nosotros. Pero todo estaba muy fuera de contexto, pues el host brother y sus amigos estaban fumando, tomando y escuchando música a tope. Comenzamos nuestro trayecto de vuelta a casa y sabía que no estábamos muy lejos, pues Ashley me había comentado que estaba a 5 minutos manejando de la casa, por lo tanto sabía que esta tortura no tardaría en terminar. Escuchaba la plática rara que estaban teniendo los canadienses, por lo que parecía una eternidad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero más de 5 minutos sin dudarlo. Le comenté a Darío que sentía que algo iba mal. No conocía ninguna de las calles y él me dijo que estaba igual. Nos quedamos callados, como si eso fuera a ayudarnos. Nuestro silencio no duró mucho, pues de repente nos empezamos a incorporar a una carretera. En este momento yo sentía que me moría. No dejaba de pensar en lo fácil que la tenían estos individuos. Somos 2 internacionales que acaban de llegar a su pueblo. Podían matarnos ahí si querían. Pues no teníamos cómo salvarnos. Estábamos en otro país.
En nuestra desesperación, Darío y yo nos dispusimos a preguntarle hacia dónde íbamos. Sin problemas él nos dijo que a dejar a sus amigos. Después de dejarlos, el sitio de adelante se desocupó y él nos pidió que uno se pasara al frente. Volteé a ver a Darío, pues él era el que se tenía que pasar. Pero cuando lo volteé a ver, estaba paralizado. Se veía que tenía mucho más miedo del que me podía imaginar. Le toqué la pierna y le dije que se tenía que pasar. Con voz nerviosa dijo, no, yo no me muevo. Me causó mucha gracia su miedo, por lo que decidí ayudarlo y me pasé adelante. Era mi primer día y debido a la adrenalina que previamente había experimentado, me atreví a preguntarle cuál era su nombre. Cuando me contestó me quedé petrificada, pues él era Ashton. El resto del camino decidí no hablar, esperando no morir. Pero de repente a lo lejos vi mi casa. Feliz de haber llegado olvidé un pequeño detalle y me despedí de beso con Ashton. Él se quedó paralizado por mi acto. Incómoda, me metí a la casa, pues no sabía por qué había reaccionado de tal manera. Hasta después comprendí que en Canadá las personas no se despiden de beso, son muy fríos.